¿Irías tú mejor con esto aquí? Si me pasas el mando yo creo que lo veo. Sí, como se las tengo de más aquí. ¿Pero estarías mejor tú aquí? No. Vale. ¿Ya? Muy buenos días a todos y a todas. Como sabéis, hoy, día 1 de octubre, se celebra el Día del Mayor. Y creo que no hay mejor compañía para celebrar este día que las personas que me acompañan en esta mesa. El director gerente del Servicio Aragonés de Salud, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el presidente de COAPEMA, del Consejo Aragonés de Personas Mayores. En un día que me parece importante anunciar tres cuestiones importantes en relación con los mayores. Por una parte, hoy ha comenzado el contrato de 19 trabajadores sociales para ese plan de choque que anunció el presidente para acabar con las listas de dependencia. Por otra parte, también, hoy comienza, en virtud de un convenio que firmamos con COAPEMA y con la Asociación de Balnearios, el programa de termalismo social. Y presentamos también esta estrategia para la atención de los mayores en Aragón. Los mayores en Aragón todos saben que es una población importante. El 21% de la población y el 23,43% de esta población mayor son personas que viven solas. Nosotros apostamos desde el Gobierno porque estas personas que vivan solas, si es posible, si son dependientes, lógicamente tenemos que atenderlos dentro de nuestro sistema de dependencia, pero si es posible que tengan la mayor autonomía y dependencia. Las personas, por el hecho de ser mayores, no pierden su libertad. Desde el Gobierno tenemos que apoyarles para que elijan el proyecto de vida que les parezca mejor, con autonomía, pero también creemos que tenemos que darles seguridad. Y para darles esta seguridad, en este plan que presentamos esta mañana, lo que planteamos es la coordinación. La coordinación entre el sistema público de servicios sociales, que, como sabéis, está integrado tanto por el propio Gobierno de Aragón como por las entidades locales, comarcas y ayuntamientos. Es importante también la colaboración del Departamento de Salud y también de entidades. Representando a estas entidades, hoy está con nosotros COAPEMA, el Consejo Aragonés de Personas Mayores, con el que llevamos a cabo conjuntamente muchos proyectos. Y dicho esto, y dicho que esto significa una vez más la apuesta del Gobierno por los derechos de las personas, pasamos ya en lo concreto. Le doy la palabra al gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para que nos dé cuenta de qué consiste este plan de atención a los mayores. Pues buenos días. Gracias, consejera. En primer lugar, querría también aprovechar para saludar. Ahí nos acompañan bastantes personas de la Junta de Gobierno del COAPEMA y de alguna otra entidad relacionada con las personas mayores. Algunos nos conocemos hace tantísimos años. No me he acercado a saludarte, Liborio, luego te doy un abrazo. Y también querría señalar que el documento que les hemos entregado, la copia del PowerPoint que vamos a utilizar como base para la presentación de esta estrategia de atención, pero el documento completo está colgado ya en la página web del IAS y del Departamento
para que lo puedan conocer en su profundidad. Es un trabajo que se ha hecho durante los últimos meses y que han hecho fundamentalmente dos funcionarios, dos empleados públicos del departamento, Miguel Ángel Morel, que es un asesor técnico de la gerencia de IAS, que también nos acompaña, y Fernando Luesia, que en colaboración con el COAPEMA especialmente o específicamente han estado trabajando una de las herramientas de las que vamos a hablar, que tiene que ver con el maltrato a las personas mayores, la prevención y la atención a las personas mayores que puedan estar siendo maltratadas. Pero entrando en ya en lo que sería la presentación de la... A ver. Vale, señalar, en las primeras diapositivas las voy a pasar muy deprisa porque las tienen y son a lo mejor datos estadísticos y tal, pero a lo mejor señalar o recargar alguna idea fundamental. Entendemos que todo lo que tenga que ver con el abordaje de los problemas que puedan tener las personas mayores en Aragón, desde una perspectiva del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, tiene que necesariamente coordinarse clarísimamente con el sistema de salud, el sistema sanitario y con todo lo que tiene que ver con las entidades sociales. Evidentemente, COAPEMA representa 250 asociaciones de mayores de Aragón, digamos que repartidas por todo el territorio, y se puede decir que una buena parte de los mayores de Aragón son socios de alguna de esas asociaciones. Por ejemplo, de nuestros hogares de personas mayores, el 40% de los mayores aragoneses son socios de los hogares de personas mayores del IAS, que forman parte de esa estructura de COAPEMA en colaboración con muchos otros. Quiere decir que ya estamos atendiendo o cubriendo necesidades. Y otro elemento, es que si lo pongo ahí, vale. Bueno, quizá, iba a decir, el otro elemento fundamental tiene que ver con la coordinación que tenemos que tener internamente en el sistema público de servicios sociales, puesto que las competencias de de las administraciones en esta materia están marcadas tanto en la Ley de Servicios Sociales como en la... Bueno, voy a ir ahí, que estaría aquí, como en las leyes de comarcalización, la competencia en la atención de las personas mayores. Si es de personas mayores en situación de dependencia, claramente la competencia es de la comunidad autónoma. Si estamos hablando de personas mayores que no están en esa situación, la competencia por el reparto que hacen estas normas, estas leyes, corresponde a las comarcas y a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. De cualquier manera, eso no quiere decir en ningún momento, y de hecho se va a ver, que en ese sentido el Gobierno de Aragón se vaya a eximir de la responsabilidad de entrar a trabajar también con todas esas personas. De hecho, la estrategia que presentamos entra, pero entramos en un ámbito competencial que tiene que ver con la coordinación, con el impulso, con el apoyo financiero en algunas ocasiones, con el reforzamiento de algunos servicios. Bueno, fundamentalmente era esa la idea que querríamos señalar. Y por entrar directamente en lo que sería la estrategia tiene 6 ejes estratégicos y cada uno de ellos una serie de medidas. Algunas son novedosas, otras las estamos poniendo en marcha estos días y bueno, vamos a ir viéndolas una a una. La primera línea es la de garantía, la denominamos garantía de derechos y protección de las personas mayores, y tiene fundamentalmente 3 medidas. Hay una que es la puesta en marcha de una coordinación y de unos procedimientos establecidos que hemos trabajado en colaboración con el COAPEMA para la detección de las situaciones de maltrato a las personas mayores y su atención, y cómo los podemos abordar. Hay 3 protocolos concretos que están en el documento. 2 de ellos se refieren a centros residenciales, abordan lo que sería o lo que tiene que ver con el maltrato institucional. Hay 2 porque hay uno para centros del propio instituto, nuestros propios centros, que atienden a buena parte de las personas que están en centro residencial en Aragón, en situación de dependencia, y otro para el resto de los centros y que tendrá que estar digamos, gestionado por la Inspección de Centros y Servicios del Departamento. Y hay otro protocolo que es el que tiene que ver con las personas mayores que viven en su domicilio, y para esa situación lo que tenemos que poner en marcha, aparte de ese protocolo, es una colaboración con la Administración local para el trabajo con estas personas.
Evidentemente también ahí tenemos que ver la forma en que nos coordinamos con el sistema sanitario. Una segunda medida que le venimos desarrollando es más estructural, pero que como es una estrategia en la que incorporamos todo lo que estamos haciendo, pero la señalamos, todo lo que tiene que ver con mantener la atención que prestamos a las personas que están incapacitadas judicialmente y cuya tutela nos es asignada al Gobierno de Aragón. Estamos hablando de al menos 1000 personas en nuestra comunidad autónoma de la que nos hacemos cargo en el IAS a través de la Comisión de Tutela y Defensa Jurídica de Adulto de su gestión de los asuntos diarios. Y un tercer elemento, esta es una novedad, vamos a poner en marcha, estamos preparando el pliego del contrato, un teléfono gratuito de atención a las personas mayores. Es un teléfono que tiene que dar soporte a otros elementos de los que estamos hablando, va en relación, tiene que ver con los malos tratos, sería un teléfono donde se pueden denunciar los malos tratos, también tiene que ver con otras medidas que vamos a anunciar después, que tiene que ver con la soledad, las personas puedan llamar y podamos derivarlas hacia los recursos que vayamos estableciendo, o también podemos dar a conocer toda la inmensa cantidad de actividades especialmente destinadas a las personas mayores que hacemos tanto desde nuestros programas de envejecimiento activo como de las propias entidades locales, como de las entidades sociales que están funcionando en Aragón. La segunda línea se llama de promoción del envejecimiento activo, prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. En esta línea incorporamos como principales medidas el mantenimiento y la ampliación de los programas de envejecimiento activo que veníamos haciendo. A lo largo de esta legislatura hemos aumentado todo lo que tiene que ver financieramente con esa línea de trabajo de nuestros propios centros y en estos días se está resolviendo una convocatoria de subvenciones para desarrollar actividades de envejecimiento activo en entidades locales de menos de 2000 habitantes. Es una convocatoria que salió antes del verano y se va a resolver. De hecho, ha salido ya la resolución provisional, saldrá la definitiva en muy pocos días. Y bueno, la intención de esta convocatoria de subvenciones, de esta línea de subvenciones, era conseguir que este tipo de actividades pudieran llegar a los municipios más pequeños de Aragón que tienen más dificultades de organizar este tipo de actividades, aunque las comarcas ya hacen actividad también en este marco. Y, como decía la consejera, hemos recuperado, empieza hoy, el programa de termalismo social en colaboración con el COAPEMA y con la Asociación de Balnearios de Aragón. También una segunda medida sería la puesta en marcha del programa de promoción y de prevención de la dependencia a través del programa PAP que tenemos en nuestros hogares de personas mayores y que empieza una línea, está puesto en marcha a partir del 1 de julio, estamos poniéndolo en marcha precisamente en estas semanas y lo que pretende es atender a las personas mayores que no están en situación de dependencia, pero están en una situación de fragilidad, es decir, empiezan a tener dificultades. De esa manera, lo que establecemos en nuestros propios hogares es toda una continuidad de la atención desde el mayor válido que acude al centro normalmente a las actividades y que participa en las actividades de envejecimiento activo. Cuando empieza a estar en una situación de fragilidad, empezamos a tener unos dispositivos que tienen que ver con su promoción de la autonomía, es decir, servicios de fisioterapia, de terapia ocupacional y algunos otros complementarios y que continúan después cuando están en situación de dependencia con una mayor intensidad. Luego ya hay otros recursos en esa otra línea que veremos después, que es la que tiene que ver con la atención a las personas en situación de dependencia. En esta misma línea estratégica habría otras medidas, que sería el mantenimiento de los programas de servicio de ayuda a domicilio, de los servicios sociales generales que financiamos a las administraciones locales. Este es novedoso, vamos a ampliar la financiación de la teleasistencia gestionada por estas mismas administraciones locales para personas mayores solas en situación vulnerable que lo puedan requerir. A la vez que estamos poniendo en marcha, es decir, igual que el teléfono, esta medida van enlazadas, lo contaremos un poquito más adelante, con un programa de atención a personas mayores solas. Que bueno, es la siguiente medida, es la de abajo. Es ese programa que vamos a hacer en colaboración con la Administración local, con el sistema sanitario y con el COAPEMA. En ese sentido también vamos a ampliar un programa que lleva unos cuantos años funcionando, que es el programa Cuidarte, que es exitoso, es un trabajo en grupos
lo tenemos ensayado para personas cuidadoras de personas en situación de dependencia, pero esa dinámica, esa forma de trabajar en grupo con las personas la vamos a extender en nuestros hogares y en algunos otros centros, también en colaboración con algunos profesionales de algunas comarcas, algunas administraciones locales, a las personas mayores que viven solas. La tercera medida, tercer eje sería todo lo que tiene que ver con la atención a las personas en situación de dependencia. Y en ese sentido, la medida principal la ha comentado la consejera. Hoy empiezan a trabajar en el IAS 19 trabajadores sociales que van a ayudarnos a sacar el atasco que pueda haber, fundamentalmente en el ámbito de las valoraciones, en la provincia de Zaragoza. El número de 19 valoradores puede no decir nada, pero es duplicar la actual plantilla de valoradores de la provincia de Zaragoza, que es, por otro lado, la más numerosa de Aragón, por demografía es lo lógico. Y señalar que ya habíamos este año aumentado el número de valoradores de plantilla de las tres provincias en un 33%, pero digamos que hacemos un esfuerzo más. Estamos preparando una modificación de la orden de procedimiento en lo que tiene que ver en la gestión de dependencia. Se está acabando también, aunque le quedan unos cuantos meses de desarrollo, una aplicación informática que incorporaría administración electrónica a esa misma gestión. Y en ese sentido, en materia de dependencia, está previsto, ya lo hemos anunciado también estos días atrás, hemos aumentado el número de plazas residenciales concertadas, vamos a llegar a un 80% más de las que encontramos al inicio de legislatura. Venimos aumentando el presupuesto en ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia y lo vamos a seguir haciendo el año que viene. Vamos a aumentar el presupuesto también en términos de teleasistencia, pero para personas en situación de dependencia. Todas estas son en colaboración con estas dos últimas con la Administración local, y está en las últimas fases de tramitación un nuevo contrato de lo que llamamos teleasistencia personalizada. Es un nuevo servicio que aparece en el catálogo de prestaciones de dependencia, especialmente para personas de grado 1, que son las que menos dependencia tienen, y que lo que haría sería incorporar nuevos dispositivos tecnológicos que la teleasistencia clásica o tradicional no está incorporando. También, en ese marco de atención a la dependencia, es mantenimiento y ampliación del programa Cuidarte, del que ya he hablado. Hemos ampliado el programa PAP, que es promoción de la autonomía personal, es lo que hemos contado, son unas horas de atención semanal en fisioterapia y terapia ocupacional, que estaba funcionando en buena parte de los hogares de Elías, y vamos a incorporar, o acabamos de incorporar en realidad, a Binefar y a Egea en esa red. Hemos hecho unas pequeñas obras y los hemos incorporado. Y también en estos días estamos incorporando, empezando a ofrecer formación a cuidadores no profesionales para personas en situación de dependencia, en ese mismo marco de los hogares y de la promoción de la autonomía personal. Un cuarto eje sería el que tiene que ver con la participación y colaboración comunitaria. Evidentemente, muchas de las cosas que tenemos que hacer, evidentemente las que tienen que ver con la atención a los mayores solos, no las podemos hacer solo el Gobierno de Aragón o solo el Departamento de Ciudadanía, lo tenemos que hacer en colaboración por el propio marco competencial y por las propias necesidades con otros. En ese sentido, claramente una medida la anunciamos hace unos días con Javier Iriarte, con el presidente del COAPEMA, que es el programa Abandonando la Soledad, que está teniendo bastante éxito. De hecho, por anécdota, el otro día visité el hogar de Calamocha y puedo asegurar que siguen en directo, en streaming, que se dice ahora, las actuaciones que estamos teniendo en unos hogares en otros. La verdad que está habiendo una movilización de las personas mayores en el marco de ese programa. Y hay otras dos líneas. Evidentemente, en una estrategia incorporamos elementos que a lo mejor pueden resultar repetitivos, pero son las que tienen que ver con la creación de todas las redes comunitarias y profesionales de detección, tanto del programa de atención a personas mayores solas como de prevención del maltrato. Ahí hay un trabajo que hemos empezado ya, que tiene una calendarización en los próximos meses, en la que vamos a ir trabajando con los diferentes agentes en la forma en la que tenemos que intervenir en esa materia. En la línea 5 sería coordinación y colaboración interinstitucional. Estamos nuevamente en lo que hemos comentado anteriormente, estamos trabajando en esa materia, y quizá lo más destacable sería que tenemos previsto crear una estructura de coordinación estable del funcionamiento del protocolo de malos tratos
para poder, evidentemente los protocolos tienen que ser continuamente revisados si se detecta alguna dificultad y conforme se van utilizando, pues tiene que haber una estructura que les dé soporte y que los vaya modificando en función de la necesidad y de la experiencia. Y, por último, la línea sexta, que es inspección de centros, servicios y promoción de la calidad, en la que hay cuatro medidas. La primera es mantenimiento y ampliación del plan de inspección de centros de atención a personas mayores. Ya saben que a lo largo de esta legislatura es, sin duda, la legislatura en la que el Gobierno de Aragón se ha implicado de una forma más intensa. Lo digo quizá con más vehemencia porque no lo hacemos precisamente en el IAS, sino que lo hacen desde la Secretaría General Técnica del Departamento. Entonces, como no lo hago especialmente yo, pues casi presumo de los de al lado, pero se han cerrado 20 centros que no cumplían los requisitos. Está en tramitación la aprobación de la Ley de Iniciativa Privada, que tiene que regular los mínimos de funcionamiento de los centros de atención. Está prevista la puesta en marcha del Comité de Ética del Sistema Público de Servicios Sociales y, en lo que respecta al IAS, pues estamos acabando o desarrollando una implantación en nuestros centros residenciales de un modelo de gestión residencial en el que vamos avanzando sucesivamente. Yo creo que, aunque ya lo tienen ustedes en la documentación, con esto que he contado acabaría mi intervención y le daríamos la palabra, en primer lugar, al director gerente. Buenos días. Antes de nada, quiero dar las gracias al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y en especial a su consejera, María Victoria Broto, por invitarme a participar en la presentación de este proyecto, de esta estrategia. El progresivo envejecimiento de la población en nuestro país es una realidad ineludible. En nuestro departamento, el Departamento de Sanidad, llevamos ya un tiempo trabajando en planes y estrategias dirigidas a enfocar las políticas sanitarias hacia las personas mayores, en consonancia con las estrategias que ya de por sí plantea el Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Y esto se ha hecho abordando aspectos que frecuentemente se asocian con la edad, es decir, la cronicidad, la fragilidad o la soledad. En general, estas actuaciones recaen en nuestros equipos de atención primaria, que son la puerta de entrada y el primer contacto de los usuarios con el sistema de salud. En esa primera línea de atención se desarrolla el trabajo conjunto de las médicas, de las enfermeras, de las trabajadoras sociales y de los servicios de atención al usuario. Y es aquí donde se detectan y abordan las circunstancias de envejecimiento y soledad que actúan como determinantes de salud y condicionan el abordaje de la enfermedad. Actualmente, en este ámbito de la atención primaria, tenemos en marcha existen tres programas implantados: el de la atención al anciano, el del paciente crónico complejo y el del paciente dependiente, que en sus protocolos de captación se identifica la situación sociosanitaria de los pacientes y la presencia o ausencia de soporte familiar o de cuidadores condiciona la aplicación de estos programas por parte de nuestros profesionales. Además, desde la Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios, en su competencia como interlocutor con el tejido de las asociaciones de pacientes, se trabaja potenciando el voluntariado y difundiendo las actividades del sector. En esta línea, próximamente se van a iniciar acciones formativas dirigidas a mayores para facilitar su acceso a la información de dos programas que tenemos en marcha ya desde hace algún tiempo, que son el Salud Informa y la Escuela de Salud, con la idea de que permitan mejorar su manejo de la información, que permitan potenciar su autonomía como pacientes y optimizar su acceso a los servicios de salud. Por otra parte, hay que recordar que el pasado 11 de mayo el presidente Javier Lambán presentó el Plan de Salud de Aragón 2030. En ese plan, elaborado por la Dirección General de Salud Pública de nuestro departamento, se establece claramente que la salud no debe ser objeto solamente de las políticas que desarrolla
el Departamento de Sanidad, sino que debe estar presente en todas las políticas, es decir, la salud debe estar presente en todas las políticas que desarrolla el Gobierno de Aragón. Y esto es así porque la salud debe abordarse desde múltiples perspectivas y una de ellas es la de los determinantes, la perspectiva de los determinantes sociales. Es decir, que cuando hablamos de salud es preciso tener en cuenta múltiples aspectos, algunos tan básicos como el acceso a los alimentos, al techo, a la energía, al empleo, a la educación o a los servicios sociales. Y debemos tener en cuenta todos esos aspectos y otros más si queremos mejorar el nivel de salud de nuestra población. Por eso, el Plan de Salud Aragón 2030 incluye áreas de trabajo que plantean el abordaje de estos asuntos con una orientación multidisciplinar en el que deben implicarse los servicios de salud, pero necesariamente en coordinación con otras actuaciones y estrategias del Gobierno de Aragón. Y esta es la razón por la que el Departamento de Sanidad está hoy aquí, por nuestra disposición para participar en un plan multidisciplinar para el abordaje de la atención y protección social de las personas mayores en Aragón, en el que nuestros profesionales debidamente sensibilizados y capacitados con la formación adecuada pueden ser un elemento clave para mejorar la situación en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Pues le damos la palabra a Javier Iriarte, al presidente de COAPEMA. Buenos días, señora consejera Maribí, señor director gerente de Servicios de Salud, señor director gerente del IAS, nuestros miembros de la comisión permanente que hoy vienen allí, es un grupo nutrido y dentro de ese grupo, escondida, un poco escondida, está la presidenta nacional de familiares de Alzheimer, familiares de enfermos de Alzheimer. Hoy, como sabéis, es el Día Internacional de las Personas de Edad. Nosotros, después de este proyecto, esta estrategia tan prometedora y con unos planteamientos magníficos y prometedores, como hemos dicho, nosotros aceptamos como si fuera un regalo dentro de ese 70 aniversario que estamos celebrando desde cuando las Naciones Unidas instituyeron, la Asamblea General, instituyeron el día 1 de octubre como el Día del Mayor. Hoy día, en este momento, en dependencia de los usos horarios, hay 700 millones de personas mayores de 60 años que están celebrando este día. Y dentro de pocas décadas, espero que todos ustedes lo vean, incluidos nosotros, dentro de unas pocas décadas habrá 2.000 millones de personas. Esto va increciendo según los cálculos actuales. Entonces, aumentando la población mundial de una manera tan exponencial, quiere decir que hay una fuerza, una incursión de un colectivo tan importante dentro de la sociedad, del cual la misma sociedad debe aprovecharse. Para ello, ya en Naciones Unidas está detectando ciertos puntos importantes, como sería el promover los derechos consagrados en la Declaración de Derechos Humanos y lo que esto significa en la vida cotidiana de las personas mayores. Y otro punto importantísimo es lo que justamente estábamos comentando o estaban comentando aquí en la estrategia, es dar visibilidad a las personas mayores. Por eso estamos tan contentos, o como dicen nuestros nietos, tan súper contentos con esta estrategia. Hay que reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de las personas de edad. Y hay otro punto importante y es involucrar a todo el mundo, involucrar a un público amplio en todo el mundo y movilizar a las personas por los derechos humanos.
Desde Coapema queremos también reivindicar unas políticas que aseguren el mantenimiento de unas pensiones dignas consecuentes con el índice del coste de la vida para las sociedades actuales y para las venideras, haciendo hincapié en las pensiones de viudedad y en las más bajas. El impulso de unos servicios sociosanitarios adecuados a las necesidades de las personas mayores y el fomento, me alegro de que esté aquí nuestro director general, fomento de la geriatría. No tenemos geriatras en Aragón. Queremos que se convoquen las plazas MIR para geriatras. Y de la atención domiciliaria en pacientes con enfermedades crónicas, físicas o mentales, que se ha mencionado también en la estrategia. La tolerancia cero ante los abusos, negligencias o indiferencia hacia las personas mayores en la familia, en las instituciones y en la sociedad. El impulso de programas y recursos dirigidos a la problemática de enfermos y familiares de Alzheimer. Por dinamizar los programas de herramientas eficaces de envejecimiento activo, prevención de dependencia y promoción de la autonomía personal, que también se ha comentado hoy. Por el impulso de programas de información y formación y medios necesarios a través de una alfabetización digital de las personas mayores para conocer las nuevas tecnologías como medio indispensable de aplicaciones cada día más necesarias, tanto administrativas como de comunicación, así como para combatir la despoblación y el aislamiento rural. Y ahora me dirijo a ustedes, por un mayor compromiso y colaboración de profesionales de la comunicación en el tratamiento y difusión positiva de la imagen de las personas mayores y erradicación de los estereotipos en su información. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y, si les parece, abrimos un turno de palabras, de preguntas. Lo tenemos, ya digo, estamos preparando ahora el pliego de ese contrato y yo creo que nos va a costar todavía unos meses la puesta en marcha. Además, tenemos que dimensionarlo en colaboración con los otros agentes, sobre todo la administración local. Tenemos claro algunas de las cosas que tiene que hacer, pero puede que tengamos que incorporar alguna más, tenemos que consultarlo. Pero bueno, yo creo que tardaremos todavía un poquito, pero estamos poniéndolo en marcha ya. No, lo tenemos que acabar de definir. Yo creo que tendrá que haber personal, todo tipo de personal. Evidentemente habrá un personal inicial que tiene que hacer la atención telefónica y luego seguramente en algunas situaciones tiene que haber una derivación a algunos profesionales más especializados. Pero tenemos que acabar de definir esos perfiles para ver cómo nos adecuamos. También, en función de cómo vaya funcionando y del volumen de llamadas que pueda tener, habrá que ir acomodándolo, como todo proceso y todo proyecto. Bueno, yo creo que lo hemos explicado claramente. Estamos hablando de una estrategia de atención a las personas mayores. Dentro de estas personas mayores hay algunas que viven solas, pero estamos hablando de todas las personas mayores. Ha cambiado el modelo de familia. Por lo tanto, en este momento tenemos algunas personas mayores que viven solas, pero también tenemos matrimonios de personas mayores, muchos, que además una de las personas es cuidador del otro. Entonces, en este sentido, esta estrategia está pensada para la atención de todas las personas mayores. Y como ha explicado muy bien el gerente,
Hay una atención a las personas dependientes y lógicamente, estos tienen la aplicación de la Ley de Dependencia, pero todo el resto de las medidas son precisamente para esas personas mayores, para todas, insistiendo, lo he dicho al principio, en su autonomía y en su libertad, pero para todas esas personas que tienen una situación de fragilidad y a las que debemos atender. Yo creo que hay, aparte, hay varios tipos de maltrato a los mayores, pero vamos, hay uno evidentemente que podría tener que ver con el físico, que si se produjeran situaciones, es verdad que ya hay mecanismos de detección, pero bueno, yo creo que se trata de acabar de establecer un procedimiento en el que también desde servicios sociales podamos trabajar allí y evidentemente puede haber otro tipo de abusos de carácter económico, de presión psicológica, que convendría seguramente trabajar, por señalar al menos esos. Yo no sé si los que lo habéis trabajado más queréis añadir algo ahí, pero bueno, yo básicamente entiendo que estaríamos ahí en presión psicológica, pero sobre que puede tener efecto sobre lo económico, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, y algún otro elemento que tiene que ver con el maltrato físico. Y no es que no hayamos trabajado con este tema. Hemos trabajado en nuestras residencias, también, lógicamente, en coordinación con Sanidad, con el tema del maltrato. Pero sí que lo que estamos protocolizando este tema, porque como pasa tantas veces, puede ser que pueda haber un caso que no hemos detectado. Y, por lo tanto, esta coordinación que tenemos aquí entre entidades y los dos departamentos precisamente es para evitar que algún caso de maltrato se nos escape. Pero también decir que no hablando de maltrato, sino en general, hablando de personas mayores, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de personas. Y la última parte que ha dicho el presidente de Coapema me parece importantísima. Muchas veces cuando hablamos de personas mayores en general, nos olvidamos que las personas mayores tienen nombre y apellidos y que tienen sueños y que tienen proyectos y que muchas de ellas, precisamente, cuando dejan su trabajo ordinario, tienen la posibilidad de hacer muchas actividades, muchas cosas que nunca habían podido hacer. Y yo creo que es muy importante que todos pensemos en eso. En ese sentido, señor Iriarte, ¿cuáles son esos estereotipos que les molestan a las personas mayores? ¿Perdón? Los estereotipos que nos ha pedido a nosotros que no sigamos repercutiendo en ellos, ¿cuáles son los que más nos molestan? Sí, bueno, en realidad nosotros somos muy transparentes a la sociedad. Administrativamente, el españolito o la españolita de a pie a los 65 años se jubila y desaparece de la sociedad. Ya no existe. Es verdad. Es extraplanetario, ya no está aquí. Y eso es lo que queremos. Nosotros no queremos nada más que nos traten exactamente igual como a todas las demás personas. Muy bien. Que cuando una persona ha sido el señor Manuel hasta que ha entrado en la residencia, no sea Manolito, quítate los pantalones. Ojo, que ese señor tiene dignidad, esa señora tiene dignidad. Y eso, que se ha conservado durante toda la vida laboral, en el momento en que sale de la vida laboral, entra en un espacio neutro, en un limbo donde nadie le conoce. Y nosotros queremos que se nos reconozca eso. Y ahí están ustedes. Esto es lo que sean estereotipos, deben desaparecer. La prueba es que nosotros no somos un peso muerto, es que hemos en realidad solucionado la crisis de España durante 10 años y lo hemos sostenido con nuestros sueldos, nuestros ahorros y con nuestras privaciones, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, por no decir un 99%, conocemos de cerca este tema. Y hemos sido activos. Y no se nos ha reconocido. Y la sociedad tiene que ser generosa o por lo menos consciente de cómo son los hechos. Entonces, no es una persona mayor la que está sentada en un banco con la boina y una galleta o una mujer que está sentada haciendo en los fogones. No.
La sociedad ha cambiado completamente. Sabéis que ahora dicen los sociólogos que los niños que van a cumplir 120 años ya han nacido, que las niñas que van a cumplir 135 ya han nacido. Entonces la sociedad va a cambiar y el número de personas mayores, se dice mayores, no es que sean personas que vayan a asustar a la sociedad, al contrario, se incorporan al mundo social y eso hay que admitirlo, aceptarlo y prevenirlo. Bueno, yo creo que los estándares de ratios que establece la normativa en materia de dependencia, que regula y que ampliaba ya lo que serían las ratios de personal en lo que tiene que ver en materia de dependencia, se están cumpliendo, pero de cualquier manera lo que me está planteando, todo lo que tiene que ver con la ampliación de plantillas y modificaciones de esos ratios, está previsto hacerlo en el marco de la aprobación precisamente de una de las medidas que está en la estrategia, que es la ley de iniciativa privada. Ahí de alguna manera se marcarán o se marcan. De hecho, en la propuesta en el proyecto de ley que está en el Parlamento así lo hace, digamos, el marco estructural normativo que permitirá luego hacer un decreto de desarrollo en el que se tienen que modificar esos ratios. Seguramente en el caso de Aragón también lo que sería concretar esos ratios en determinados tipos de perfil de atención en los centros residenciales. Entonces yo creo que ahí hay un camino iniciado, lo que pasa es que evidentemente ahí entramos en algún otro tipo de elemento que tiene que ver con la participación social y no podemos anticipar más. Pero yo creo que en esa dinámica bueno, pues estamos haciendo. Sí, no obstante, además de esto, que es cierto, estamos en la fase, está en el Parlamento la iniciativa privada y esto tendría como consecuencia también la modificación del decreto, esto supondría también la modificación de los acuerdos marcos. Lógicamente, no todas las residencias están gestionadas por la propia Administración, pero también decir que, aparte de que es verdad que el trabajo en las residencias y fundamentalmente de las auxiliares es un trabajo muy duro, están trabajando con personas mayores, muchas de ellas dependientes, con una gran dependencia, pero yo creo que no podríamos dejar la idea de que el trabajo que hacen con las personas no es el adecuado. Yo creo que trabajan muy bien. He visitado muchísimas residencias, he visto cómo trabajan las auxiliares y desde luego trabajan con mucho cariño, con mucho mimo y las personas en estas residencias se sienten muy a gusto. Yo creo que eso hay que matizarlo porque es así. No, está ahora mismo en intervención. Pues hemos llevado, en cuanto nos devuelva intervención, que es el último trámite, se tiene que publicar en boletín. La teleasistencia avanzada. Para que puedan participar las empresas del ramo que quieran participar allí. Entonces, en muy poco tiempo, en cuanto nos lo devuelvan, estaría empezando a funcionar. La teleasistencia avanzada tiene una dotación económica de $500.000 euros, pero eso es una gestión nuestra, que está pensada para personas dependientes de grado 1 y que vamos a poner en marcha, en cierto modo, en el fondo, como una experiencia piloto, porque queremos ver cómo funciona. Las tecnologías en materia de teleasistencia están avanzando a una velocidad tremenda. Una parte del tiempo que hemos dedicado para preparar este programa concreto tiene que ver con que hemos visto la experiencia de otras comunidades autónomas que están, en algún caso, bastante desarrolladas en esta materia. Hemos ido a ver la experiencia, a ver cómo funcionaba para aprender y ver cómo lo tendríamos que poner en marcha aquí. Y
bueno, yo creo que eso sería específicamente lo que tiene que ver con teleasistencia avanzada o personalizada. Nosotros, aunque la terminología de la Ley de Dependencia habla de avanzada, nosotros preferimos hablar de personalizada porque es hacia donde se va a encaminar, yo creo que toda la teleasistencia. Gracias a las nuevas tecnologías se puede identificar e incorporar un montón de elementos tecnológicos nuevos, desde lo que tenga que ver con el poder detectar que alguien se ha caído, poder detectar que haya humos o gases, poder detectar que alguien se haya ido del domicilio, bueno, un montón de elementos que nos pueden dar en un momento determinado una alarma, que nos puedan movilizar y atender a una persona que esté en el domicilio y haya podido pasar cualquier cosa. Luego hay otras dos, la teleasistencia además hay otros dos elementos, hay otra teleasistencia básica que estamos haciendo ya tradicionalmente en colaboración con la Administración local, que atiende a la población en general, no tiene por qué ser en situación de dependencia y que ya veníamos financiando. La intención es aumentar esa financiación en el presupuesto del año que viene de las comarcas y de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y el volumen va a depender de la puesta en marcha del programa de atención a personas mayores solas, de lo que quizá he hablado demasiado poco por intentar ser breve al final, ¿no? Pero es uno de los elementos básicos de ese programa de atención a personas mayores solas, tiene que ver con la financiación de la teleasistencia, que es la herramienta que da seguridad. Entendemos que en la atención a personas mayores solas habría como tres grandes elementos. Uno tiene que ver con la seguridad y entendemos que la teleasistencia es el elemento fundamental, y ahí estamos dispuestos a incrementar la financiación para atender los casos que nos vayan surgiendo en el programa que vamos a poner en marcha. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo acepta la teleasistencia. Quiere decir que bueno, será puesto a disposición de aquellas personas que detectamos que lo puedan necesitar y lo quieran, pero eso lo vamos a ver digamos en el próximo año. Hay que recordar en cuanto a la teleasistencia para personas dependientes que cuando nosotros llegamos al Gobierno no había ninguna persona atendida. En este momento hay 1.627. 2.000, pues 2.000 ya, qué bien. 2.000, pues 2.000 nuevos datos. Sí, para dependientes. Y para dependientes la teleasistencia es un servicio que puede ser complementario, excepto los que están en una residencia. Los que están en una residencia no pueden tener teleasistencia porque ya están atendidos las 24 horas del día, pero sí que puede ser complementaria con la ayuda a domicilio, con los centros de día y, como digo, cuando llegamos al Gobierno había 0 personas con teleasistencia en dependientes. ¿Y el incremento de ese tipo de teleasistencia presupuestario? No sé si lo ha valorado. Sí, son dos. Es decir, valorado económicamente, la verdad es que ahora no tengo todos los datos, no los tengo en la cabeza, pero está previsto un aumento para teleasistencia para personas en situación de dependencia el año que viene, en realidad, en función de la demanda que haya. Y en lo otro, es decir, por eso hay como 3 teleasistencias, así que puede ser un poco lioso. La que es la teleasistencia personalizada o avanzada que vamos a poner en marcha con un contrato propio, la teleasistencia universal, que sería la que aumentaríamos para atender a las personas mayores solas, y la teleasistencia de personas en situación de dependencia en general como complementaria de otras prestaciones que también financiamos a las administraciones locales. La estamos financiando en función de la demanda. Sí. Y algunas se mezclan diferentes objetivos y demás. Entonces, lo que es a la atención de personas que viven solas, no hemos comentado ahora que es esa teleasistencia, pero dentro de ese programa, ¿cuáles son las medidas que te agradezco la pregunta porque me había dado la sensación de que precisamente había querido correr y esto, que posiblemente eran las cosas que más interesaba, no lo he concretado demasiado. Hay 2 programas, dentro de todo lo que hay, como 2 grandes programas novedosos. Uno más o menos hemos comentado, que es los protocolos de atención por el tema de maltrato, y el otro es el programa de actuación a personas mayores que viven solas. Yo creo que ahí tenemos como 2 o 3 grandes objetivos. Uno tiene que ver con la seguridad, es lo que estábamos diciendo de la teleasistencia. Otro que tiene que ver con la atención y la protección, es lo que tiene que ver con la ayuda a domicilio. Y hay toda otra actuación que tenemos que hacer y que tiene que hacer fundamentalmente, o tenemos que hacer en colaboración con la Administración local y con los otros
entidades, no sé cómo llamarle, socios, por llamarlo de alguna manera, en esta atención, que puede ser el sistema sanitario, las propias entidades sociales, que tiene que ver, por un lado, con la detección, con la generación de redes de atención, porque al final la compañía no la proporciona ningún servicio que podamos poner en marcha, la compañía la proporciona a las personas. Entonces, ahí lo que tenemos que buscar es una serie de estrategias con voluntariado, con generación de redes de vecindad, con generación, lo que es animación comunitaria, que es una de las funciones básicas de los servicios sociales generales, que será parte del sistema público de servicios sociales que gestiona la administración local, y entonces con ese abordaje pluridimensional tenemos que ir, digamos, acotando el problema. Bueno, pues de esa manera. Habría como 2 servicios que proponemos de puesta en marcha. Uno que sería el de detección, valoración y seguimiento, que tendría que tener carácter preventivo y que habría que desarrollar desde los servicios sociales generales. Y otro que sería un servicio de atención y acompañamiento, que es el que tiene que ver con esto que acabamos de comentar, el redimensionamiento de la ayuda a domicilio y la teleasistencia para cubrir a las personas mayores que vivan solas. En ese marco es donde estamos dispuestos a ir aumentando financiación en función de lo que vayamos detectando que pueda existir, que se vaya detectando por las propias administraciones locales, que son las que atienden desde la proximidad. Sí, yo en este caso quería insistir en el tema de que lo que nosotros planteamos en esta estrategia es seguridad y coordinación, pero a la soledad se le combate con compañía. La Administración no podemos, no sé, dar un acompañante a cada una de las personas mayores. Y por eso, cuando hablamos de prevención y cuando hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo, es mucho más importante de lo que parece. Porque cuando una persona está en un proyecto de envejecimiento activo, lo que hace es tener herramientas de relación. Y tiene herramientas de relación en cuanto se jubila, que puede mantener el mayor tiempo posible. Y es muy importante que las personas, mientras puedan, salgan de su casa. Y por eso son tan importantes todos estos proyectos. Y hemos llevado los programas de envejecimiento activo también a todas las localidades. Y es fundamental, además de esa seguridad, que nosotros lo que queremos es dar seguridad, lograr, como decía antes, como la familia ha cambiado mucho, pues por una parte, que seamos capaces de estructurar el voluntariado de apoyo a las personas mayores y que comunitariamente seamos capaces de establecer otro tipo de relación. Yo creo que eso es muy importante. Eso la Administración no puede obligar a esto, pero desde luego es un objetivo que tenemos que tener como sociedad y por eso estamos aquí todos, porque eso es lo que tenemos que lograr. Primero, que la persona sola participe, que no se aísle, y por eso es muy importante que tenga estrategias, y afortunadamente las tienen, y decía el señor Iriarte, es que nosotros hemos sostenido, pero no solo nosotros hemos sostenido, si es que las personas mayores que en este momento tenemos con esta situación son las que han producido el cambio de este país, si son estas personas. Por lo tanto, tenemos que dar ese protagonismo y lo que tenemos que hacer es que comunitariamente, y eso es muy importante también que los medios de comunicación les digáis, salgan de casa. Nosotros lo que les tenemos que decir es dar esas herramientas para que tengan cosas que hacer. Pero también es muy importante la ayuda comunitaria de vecindad. Tenemos que cambiar también el modelo de sociedad. Sí. Quería añadir algo a propósito de lo que se estaba comentando. Me parece extraordinario lo que está diciendo nuestra señora consejera. Y hay un tema que yo creo que tenemos que contemplar y concienciarnos, y ya lo he dicho antes y en mi pequeña intervención, y es que no solamente son los poderes públicos, la Administración, es que tiene que haber una concienciación social. Es que todo lo que sea el dejar balones fuera y dejar a la Administración toda la responsabilidad podría ser para asuntos muy puntuales, materiales, pero hay un fondo, en esto que hablamos de la soledad, hay un fondo importante que es la compañía, todo lo que sea un poco de sociabilidad, estar dentro del sociotipo, que han perdido esa conexión con el sociotipo, porque el sociotipo sería un mínimo de 100 personas que tienes que contactar por día y ellos no contactan a nadie
¿Y quiénes son los que pueden ayudar? También, eso es lo de la cohesión que se estaba comentando por parte de la señora consejera, la cohesión entre la Administración y nuestras asociaciones. Para eso está, por ejemplo, en este caso, COAPEMA, Consejo Aragonés de Personas Mayores, que tiene muchas asociaciones y que todas las asociaciones tienen muchísimas actividades. Y ahí es donde nosotros queremos incidir también por nuestra parte para que haya una detección de ausencias, de personas que llevan 3 días sin venir, 4 días sin venir. Oye, ¿qué pasa con esta señora? Si venía aquí, pues oye, venía a charlar y venía a pintar y ya no viene, ¿qué pasa? Eso lo tenemos en estudio. Sí, el cálculo está hecho para que puedan avanzar de una forma significativa en las valoraciones que quedan pendientes de la provincia de Zaragoza. El contrato es por 8 meses de momento, pero se pueden ampliar. En función, es que el problema es donde tenemos el problema. Teruel va al día en y Huesca también. Y Huesca de valoración va al día también, está cumpliendo plazos administrativos. El atasco lo tenemos en la provincia de Zaragoza. Porque ¿cuántas personas hay atascadas, como dice, en ese momento en el que están esperando a ser valoradas? Es que me pillas de memoria, no. Porque la consejera ha dicho que el objetivo era acabar con la lista, sí. No se ha marcado un número de adiós, vamos a estar aquí, ha dicho acabar directamente. Es que no me atrevo a decirte el número porque pueden ir para 1000 para arriba, 1000 para abajo y meto el pezuño hasta dentro. Ya has visto, lo metió a la batalla. Creo que 1000 no son pocos, pero yo creo que el diseño está hecho para poder avanzar en esa materia de forma importante. Pues en principio no nos hemos fijado, No. Pero tampoco vamos a decir que somos los pioneros, ¿eh? No nos hemos fijado quiere decir que no hemos preguntado. Desde luego es algo que no está generalizado, eso seguro, pero tampoco me atrevo a decir somos la primera comunidad porque igual mañana me dicen que en Castilla-La Mancha también lo tienen. No. ¿Se tienen que ir a estos chicos? ¿Hablamos ahora? Sí. Sí, muchísimas gracias a todos. Ha sido largo, pero yo creo que el tema merecía la pena. Y muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta mañana, que ha sido muy importante. Muy bien.